Hola amigos, el sociólogo peruano Aníbal Quijano desarrolló estas ideas que nos permitieron entender cómo en el contexto histórico de América Latina, y en particular en el Perú, se desarrolló lo que él denominó la colonialidad del poder, tanto en lo político como en lo económico, pero también y fundamentalmente en lo cultural, es decir, en el imaginario de los pueblos. Sin embargo, sostiene el mismo Aníbal Quijano que a pesar de un contexto de alineación, se presentó una relación de conflicto y subversión cultural, lo que permitió una subsistencia, pero también el surgimiento de una nueva identidad. Lo cholo es parte de ello. Te invito a observar este video para entender este proceso de nuestra historia. La historia de América Latina desde siempre ha estado planteado por un conflicto entre dos tendencias, una de reoriginalización cultural y otra de represión contra ella, o en todo caso de absorción. Y esto lógicamente tiene una consecuencia en la subjetividad o en el carácter imaginario. Y aún en nuestra época continúa presentándose este conflicto. Nuestras sociedades de la época colonial han experimentado una suerte de procesos de reoriginalización de la experiencia, es decir, la implantación de una nueva cultura, que pasó a convertirse en la dominante y por lo tanto transformándose en un patrón de existencia social. El caso de lo cholo en el Perú es un fenómeno específico de nuestro proceso cultural, que emergió asociado al proceso de urbanización de nuestra sociedad. Actualmente, con la universalización de la civilización capitalista, llamada la globalización, entendida como una reconcentración del control del poder desarrollado a escala mundial, esto ha ocasionado una modificación en la vida de los individuos y en la vida de las sociedades en general. Pero estos cambios ocurren de manera irregular, de manera contradictoria y además conflictiva. Es decir, no afecta a todos por igual, sino que genera mayor brecha entre dominantes y dominados. La formación del bloque imperial, es decir, la formación del grupo, los países más poderosos del mundo, y donde la colonialidad del poder continúa, es una muestra de cómo la globalización genera mayores desigualdades, lo cual trae consigo la entrada de un nuevo periodo de conflictos. Y en ese escenario surge también un nuevo proceso de reoriginalización cultural. La colonialidad en América Latina se presentó de la siguiente manera a través de nuestra historia. La dominación de los colonizadores fue establecido en base a la idea de la raza. Por ello definieron la identidad de la población aborigen como indios, lo cual significaba el despojo de sus identidades originales, mayas, incas, aztecas, etc. A la población africana se les llamó negros y a los colonizadores se les presentaba como, ¿no?, como los blancos. A partir de esta distribución de identidades, se convierte en el fundamento de toda clasificación social en América, y en base a ello se desarrollan las diversas formas de explotación y control del trabajo. Se impone un control o una forma de poder donde se reproducen las nuevas identidades. La relación jerarquizada, la desigualdad europeos y no europeos, además las instituciones y los mecanismos de dominación, así como la forma de pensar es implantada a los dominados. Las poblaciones colonizadas fueron reducidas a ser campesinas e iletradas y por lo tanto convertidas en subculturas. Fueron impedidos de poder dar forma a sus propias imágenes, a sus propios símbolos y a sus propias experiencias de modo autónomo. No podrían ejercer sus necesidades y facultades de objetivación visual y plástica solo bajo los patrones de los dominadores. Fueron obligados a abandonar sus prácticas religiosas
o a realizarla de forma clandestina para mantenerlos con el paso del tiempo. Fueron obligados a admitir frente a los dominadores la condición deshonrosa de su propio imaginario. Pero aun cuando fueron reprimidos y adaptados a los moldes europeos, pudo ser preservado. Los roles de parentesco, los rituales, los valores propios, la reciprocidad, la igualdad social, el patrón de poder con esas bases y rasgos es lo que Aníbal Quijano llama la colonialidad del poder, por lo que el conflicto le era inherente y se desarrolló constantemente. El carácter colonial del poder y sus conflictos se centró entre los europeos blancos y los indios, negros y mestizos. Los colonizadores tendieron a percibir las relaciones entre los centros del mundo colonial capitalista y las sociedades coloniales exclusivamente en el nivel de sus propios intereses sociales. Las poblaciones dominadas de todas las nuevas identidades fueron también sometidas a la hegemonía del eurocentrismo como una manera de conocer, sobre todo en la medida que algunos de sus sectores pudieron aprender la letra de sus dominadores. Las poblaciones colonizadas fueron sometidas a una experiencia de alienación histórica. Pero, y esto lo dice muy bien Aníbal Quijano, la historia, así como es cruel con los vencidos, también es vengativa con los vencedores. Por ello, a pesar de recibir una cultura impuesta, nuestros pueblos supieron subvertir todo aquello y se desarrollaron a pesar de ello. En cambio, los herederos de los colonizadores tuvieron dos caminos. Primero, imitaron los moldes europeos sin sus recursos materiales y subjetivos y por lo tanto cayeron en lo que él llamaba la mediocridad y la guachafería. Y segundo, aprendieron a imitar el trabajo de los dominados, sobre todo las capas medias. La subversión de los patrones establecidos por los colonizadores implicó el surgimiento y desarrollo de los cholos en el Perú, tema que ya lo traté en otro video, proceso que se acentúa con mayor fuerza entre la Segunda Guerra Mundial y fines de los años 70. Lo cholo emergía como un complejo donde se articulaban la energía, la persistencia, la sobriedad, la disciplina, la capacidad de trabajo organizado, que eran los rasgos de los dominantes, pero también la reciprocidad, la solidaridad, como parte de nuestra cultura aborigen. Lo cholo es considerado como el primer gran producto del desarrollo de esa dialéctica que nos explica Quijano entre la imitación, la subversión y la reoriginalización cultural, que se acentúa con el proceso de urbanización de la sociedad peruana y de sus instituciones de autoridad. Lo cholo era una alternativa de descolonización del imaginario, pero el proceso de consolidación de una cultura chola con sus relaciones de reciprocidad, con valores de justicia social y de solidaridad social, se vio frustrado en el caso peruano con el periodo del velasquismo, que surgió como una expresión y vehículo de intereses de las aspiraciones de los grupos emergentes de las capas medias y de intermediador de la burguesía y los dominados. Era una asociación de dos grupos, la tecnocracia militar y la inteligencia, que en su mayoría eran integrados por profesionales de izquierda. El velasquismo terminó estimulando los elementos del pragmatismo, del arribismo, del corporativismo en las relaciones políticas y sociales, con lo cual lo cholo y su propuesta de nueva cultura terminaron mutilados. Con el fin del velasquismo, el posterior desarrollo de conflictos en los movimientos sociales, que luego fueron desarrollados y derrotados en los años 80, facilitó la actual contrarrevolución capitalista global, cuya ideología
recibe el nombre de neoliberalismo y cuyo primer régimen político en nuestro país fue el fujimorismo, que puso en acción el individualismo, el lucro a cualquier costo, el pragmatismo y el arribismo social. De lo criollo oligárquico captó la viveza sin la gracia, y de lo gamonal andino la fuerza sin la delicadeza, donde la ausencia de escrúpulos es colmada de cinismo. Toda la historia de América Latina está desarrollada por el conflicto entre la implantación de una cultura y la subversión contra ella. La misma globalización implica una modificación de la vida de los individuos y de los grupos sociales, con nuevos patrones culturales, pero es un proceso irregular que genera grandes desigualdades entre los países desarrollados, dominantes y dominados, ¿no? Y los países subdesarrollados en condición de explotación, pues, ¿no? Y genera un nuevo proceso de reoriginalización cultural. La dominación colonial se desarrolló teniendo como base a la raza, a través del cual se implantó un nuevo patrón de poder que despojó las identidades originales y teniendo como principio la visión europea, la mirada eurocentrista. Si fuimos sometidos a una experiencia de alienación histórica, nuestros pueblos supieron subvertir la cultura impuesta y desarrollar elementos culturales aborígenes. El surgimiento de los cholos en el Perú es expresión de una subversión y reoriginalización cultural que tiende o tendía a la democratización de nuestra sociedad, cuyo proceso fue mutilado primero por el velasquismo y segundo por el proceso fujimorista que tendió al arribismo, al lucro, la ausencia de escrúpulos y al cinismo como forma de hacer política. A manera de una reflexión final sobre la propuesta de Aníbal Quijano, podemos decir que es importante analizar lo que significó nuestro proceso histórico y cultural, presentar el marco en el cual se desarrollaron los conflictos culturales, las propuestas frustradas, pero también las grandes posibilidades de construir desde lo nuestro una cultura que represente a las grandes mayorías, aspirando hacia la democratización de nuestra sociedad, a pesar del contexto global que vivimos actualmente y de regímenes políticos que tienden al arribismo, al cinismo como norma de gobierno y de cultura.